Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es Valeria Sopinca y María Angélica, jornada matutina, curso 4.3, asignatura Tecnología Mecánica. Vamos a hablar sobre los tipos de errores. La teoría de errores, estimación de errores en la medida, dado que el valor de las magnitudes físicas que intervienen en una experiencia dadas obtenidas por medida bien directa o bien indirecta. ¿Qué significa esto? Que por medio de los valores medidos de otras magnitudes ligadas con la magnitud problema mediante una fórmula física, viene siempre afectado de imprecisiones, imperfecciones del aparato de medida o las limitaciones impuestas por nuestros sentidos. El principal objetivo de la denominada teoría de errores consiste en acotar el valor de dichas imperfecciones denominadas errores experimentales. Clasificación de los errores. El error se define como la diferencia entre el valor verdadero y el valor obtenido experimentalmente. El origen de los errores está en múltiples causas y atendido a esto, los errores se pueden clasificar en errores sistemáticos y errores accidentales. Hablaremos sobre los errores sistemáticos. Los errores sistemáticos son errores que se repiten constantemente en el transcurso de un experimento. Las causas probables pueden ser errores instrumentales como los aparatos, errores personales, errores de la elección del método. Tenemos como por ejemplo la medición errónea debido a una calibración mala del instrumento. Los errores accidentales son variaciones que aparecen entre observaciones sucesivas realizadas por un mismo operador. El origen de estos errores accidentales puede ser el cambio durante el experimento de las condiciones en el entorno, errores de apreciación del observador, errores de precisión del aparato de medida, etc. Ejemplo, cambios de temperatura de donde se encuentran los equipos de medición. Vamos a hablar sobre la exactitud, precisión y sensibilidad. La exactitud de un aparato de medida se define como el grado de concordancia entre el valor verdadero y el experimental. La precisión hace referencia a la concordancia entre una medida y otra de la misma magnitud. Sensibilidad de un aparato está relacionada con el valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. Error absoluto y error relativo. ¿Qué tenemos como error absoluto? Se define como la diferencia entre el valor real y el valor aproximado en el valor absoluto, como vemos aquí la forma. El valor real es el valor que en teoría mide la magnitud a medir. El valor aproximado es la media de las diferentes medidas. Este valor del error absoluto es el debido a la persona que realiza la medición. Además, está el error debido a la precisión del instrumento de medida, que coincide con la unidad más pequeña con la que puede medir el aparato. El error absoluto será el mayor valor entre el error del medidor y el error del aparato. El error absoluto se mide en las mismas unidades que la medición. ¿Qué tenemos como error relativo? El error relativo se calcula dividiendo el error absoluto entre el valor exacto. El error relativo se mide en porcentaje luego para obtener directamente el error en tanto por ciento. A la expresión anterior hay que multiplicarla por 100%. El error relativo lo utilizamos para determinar la precisión de la medición. Nos dice la proporción del error con respecto al valor exacto de la medición. Una medida es buena cuando no supera el 5%. ¿Qué es un instrumento de medida? Los instrumentos de medición son herramientas que nos permiten comparar las magnitudes físicas de los objetos como la longitud, la masa o las propiedades eléctricas mediante el uso de patrones o unidades de medidas estandarizadas. Actualmente, el sistema de medida más utilizado en el Sistema Internacional de Unidades, derivado del sistema métrico decimal, cuyas unidades básicas son el metro y el kilo, pero también existen
otros como el sistema sexagesimal o el sistema de anglosajón. Tenemos metros pegables, también conocido como metro de carpintero por ser una de las herramientas muy habitual dentro de este sector. El flexómetro. El flexómetro es uno de los tipos de herramientas de medición más comunes, muy útiles para cualquier trabajo de bricolaje o albañilería. Reglas y escuadras. Cuando necesitamos medir distancias inferiores a 1 metro de longitud o ángulos, las reglas y escuadras constituyen la solución más práctica y sencilla con un precio muy accesible. Telémetros. Estos instrumentos electrónicos permiten realizar medición mucho más precisas de forma rápida y sencilla. Dentro de estos tipos de equipos de medición encontramos dos categorías básicas. Los telémetros por ultrasonido con un rango de medición de alrededor de 15 metros y los láser aptos para grandes distancias. Niveles de burbuja, conocidos también como niveles de construcción. Los niveles de burbuja permiten medir la verticalidad y horizontalidad de un plano recto, por lo que resulta de gran ayuda para infinidad de tareas. Niveles láser. Estos tipos de equipos de medición están ganando cada vez más su popularidad gracias a su gran precisión y sus precisos cada vez más accesibles. Además, muchos modelos ofrecen prestaciones añadidas como medidores de ángulos o detectores de metales. Calibre universal o pie de rey, también conocido como cartabón de corredera o calibre verde. El pie de rey es uno de los tipos de los instrumentos de medidas más utilizados por su alta precisión. Pie de tornero. A diferencia del pie de rey, este tipo de calibre incluye únicamente las mordazas exteriores. Su diseño nos permite a este tipo de herramientas de medición calcular con precisión el diámetro de agujeros de gran tamaño, donde no es posible utilizar un calibre universal. Calibres de profundidad. Estos calibres especiales están diseñados para medir profundidades que superan la capacidad de pie de rey, con varillas graduadas de diferente longitud dependiendo del modelo. El micrómetro. El micrómetro, también conocido como medidor de espesor o tornillo de Palmer, permite calcular las dimensiones de un objeto con una precisión de entre 1/100 y 1/1000 milímetros. Dependiendo del tipo de medición, podemos distinguir entre micrómetros analógicos con medición mecánica o micrómetros electrónicos con digitales. Muchas gracias.